Hola a todos, bienvenidos a Tenis con El Ayala, en donde vamos a platicar de lo acontecido en la final de la WTA del primer Grand Slam del año, el Australian Open 2026. Se enfrentaron Elena Rybakina contra Aryna Sabalenka y como ustedes ya lo saben, gana Elena Rybakina en 3 sets, 6-4, 4-6 y 6-4. La verdad yo creo que es un excelente resultado para Rybakina, no solamente por el título en sí, sino porque además continúa en una gran racha desde el año pasado. De hecho, se mencionó una estadística que yo la verdad no la tenía en mente, que es la jugadora que más partidos ha ganado desde Wimbledon del año pasado, y creo que son 25, 26, y además que tiene un récord de 10-0 contra jugadoras del top 10 de la WTA. Eso incluye 2 juegos contra Aryna Sabalenka, que definitivamente en los últimos 2-3 años ha sido la mejor jugadora, por lo menos la más consistente. Y yo creo que eso le marca una pauta precisamente para lo que viene en el 2026. Eh, como ya ustedes recordarán, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentaron en el 2023 y ganó Aryna Sabalenka en 3 sets, 6-4, 3-6, 4-6. Y en Riyadh ganó Rybakina 6-3 y 7-6, rompiendo la racha de tiebreaks de Aryna Sabalenka. Entonces, yo creo que fue una reivindicación para Rybakina. Ella ya tenía unos 2 años, 3 años de no haber logrado grandes torneos. Había ganado Masters 1000 y un 500, ganó Beijing, no recuerdo qué otro ganó, pero no había logrado ganar ese segundo torneo de Grand Slam que se le estaba escapando. Y desde Wimbledon 2022, cuando le gana a Ons Jabeur, precisamente. Entonces, por fin logra su segundo Grand Slam del año. Y la verdad, un excelente torneo para ella. Yo no la tenía como campeona, aunque realmente tenía, me gustó que ganara, sobre todo para que hubiera una variación, para que hubiera más variedad en los ganadores, porque parecía que Aryna Sabalenka venía directamente derecho al título, ¿no? Entonces, la verdad, fue un excelente partido, ahorita lo platicamos, pero nada más darle un fuerte aplauso a Elena Rybakina, felicitaciones a todo su equipo, y la verdad, eh, qué bueno que se le notó feliz, se le notó contenta, más que en la primera ocasión que ganó su Grand Slam en Wimbledon. Parecía que, como decía Chris Evert, se veía como que muy de trámite, como que muy business, y ahora se vio por una Elena Rybakina que por fin se dejó disfrutar un poquito, se dejó sonreír, se dejó un poquito celebrar su título. Entonces, bueno, vamos ahorita a platicar lo que fue el partido, unos detalles técnicos nada más. Estaba cerrado el techo porque había estado lloviendo antes del partido, entonces eso le quita o le cambia las condiciones al partido. Como sabemos, en Australia es verano, entonces hace mucho calor, y el hecho de que esté cerrado el techo, eso le permite al aire acondicionado mantener las condiciones perfectas de humedad, de temperatura, y además evita que haya viento, lo cual eso le beneficia a los jugadores que son muy técnicos o a los que requieren mucho timing. Por eso es que, como ustedes saben, Roger Federer es el mejor jugador indoor de la historia, porque eso le permite mucho a los jugadores técnicos estar con un golpeteo preciso, muy preciso. Entonces esto le sirvió mucho a Elena Rybakina, y pues bueno, definitivamente fue una condición como en Riyadh para que pudiera ella ganar. Bueno, entonces, nada más en el primer juego rompió servicio Elena Rybakina. Empezaron con cañonazos las dos, la verdad empezaron muy bien las dos. Creo que, como les decía, creo que en el primer juego hubo como 4 tiros ganadores entre juegos aces y devoluciones. Rybakina venía con una estrategia muy, 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 muy efectiva. Se ve que su coach y su equipo realmente analizaron
las tendencias de Sabalenka. Yo no tenía ese punto bien analizado, pero Aryna Sabalenka tiende a servir en el primer, en el primer en primer punto a la derecha y en el segundo a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre le gusta abrir la cancha, ¿no? Entonces, y es con una tendencia súper agresiva, sí, pero además muy clara, ¿no? O sea, creo que incluso es 90% lo que servía abierto en el lado del DUS, y en el lado de las ventajas, servir abierto para el backhand, creo que era un 60%, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo analizó muy bien el equipo de Rivaquina, y desde el principio se estaba abriendo demasiado Rivaquina en el lado del forehand, y también se estaba abriendo mucho del lado del backhand. Y le empezó a contestar o a devolver los servicios muy agresivamente, y eso le sacó mucho de juego a Aryna Sabalenka. Entonces le rompe rápido, le pone un 2-0, y a partir de ahí ya había ganado el set, porque se mantuvo firme, siguió sirviendo como Rivaquina sabe servir, y ya no perdió su servicio y gana el primer set 6-4. Entonces aquí pasa algo muy curioso. Eh, Obviamente, siempre, como lo hemos comentado, en el segundo set siempre viene un relajamiento, es inevitable, la verdad. Pasa tanto que eh, eh, ni siquiera habría que mencionarlo, pero es que pasa mucho que se relaja la mente de un lado y en el otro se pone agresiva, precisamente porque dices, tengo que hacer algo antes de que se me vaya el juego, ¿no? Entonces regresa Zabalenka con un tono más agresivo de juego, y empieza a pegar empieza a pegar muy agresivo, y aunque se mantuvo Rivaquina por unos juegos con su excelente servicio, la verdad es que poco a poco le empezó a variar el juego, le empezó a hacer efectos, le empezó a tirar drops, entonces pues, le empezó a mover a Rivaquina, y como todos sabemos, si algún comentario se le puede hacer del juego de Elena Rivaquina, es precisamente su movimiento lateral de lado a lado, también de frente para atrás, pero sobre todo el de lado a lado. Si uno mueve a un jugador que es así, en este caso Rivaquina, que es muy alto, es muy complicado que puedan llegar bien plantadas y sobre todo pegar tan fuerte como ellas pretenden. Ahora, yo noté una cosa que Zabalenka mostró una vez más en este juego. Zabalenka, yo creo que tenía en su cabeza lo que pasó el año pasado con Madison Keys, en donde ella empezó a tener fallas, empezó a ponerse nerviosa, y yo creo que eso le pasó factura, precisamente porque Aryna Sabalenka se notaba demasiado nerviosa, como que ella pensaba que chin, voy a tener otro mal día como lo tuvo en la semifinal, perdón, en la final del año pasado de Roland Garros con Coco Gauff, y con Madison Keys obviamente el año pasado aquí en Australian Open, y entonces como que decía, chin, voy a perder, y eso le pasó factura mucho en el primer set. Entonces, cuando regresa en el segundo set y cambia eso, entonces empieza a tener mucho éxito, precisamente moviendo a Rivaquina, y Rivaquina que tuvo una baja en el nivel de energía que estaba mostrando. Llegaron bien al 4-4, y a partir de ahí, Zabalenka despegó. Empezó a jugar muy bien, le rompe el servicio a Rivaquina en el 5-4, y entonces a partir de ahí gana 5 juegos seguidos. Se va desde el 4-4, se fue hasta 3-0 en el tercer set. Entonces, ¿qué notábamos? Pues obviamente que la estaba moviendo, que le tiraba drops, y empezó a agarrar esa confianza de su juego, ¿no? Llegó un momento en que el coach de Elena Rivaquina le dice, es que no tienes nada de energía, tienes que mostrar energía y tienes que jugar, porque se veía un poquito disminuida Rivaquina. No sé realmente por qué, porque no creo que sea una cuestión física real, sino como que a lo mejor tuvo como que un lapsus mental
digo, de unos juegos, de 4 o 5 juegos, obviamente, que le ha pasado a muchos jugadores en la historia, obviamente, pero se notaba mucho en Rivaquina. Entonces, cuando pasa esto, va Zabalenka 3-0 arriba, y entonces viene Rivaquina, sirve su juego, gana 3-1, y entonces es cuando se pone interesante el partido. Rivaquina en el 3-1 tiene un partido, un juego excelente en el servicio de Zabalenka, le rompe el servicio 3-2, y ahí es cuando ya totalmente cambió la mentalidad. Yo creo que Zabalenka tuvo ahora el miedo de ir arriba y empezar a perder, y de Rivaquina, de decir, sí puedo, convencerse, autoconvencerse de que sí podía y empezar a ganar. Entonces, después de haber perdido 5 juegos seguidos, desde el 4-4 hasta el 3-0, ahora Rivaquina ganó 5 juegos seguidos. Llegó a 3-3, empató, rompió en 4-3, sirvió su 5-3, entonces, y ahora ya estaba del lado de Zabalenka, ver qué se podía hacer, la verdad. Entonces, hubo muchos peloteos, se notaba que Rivaquina utilizó también una estrategia que yo no se la había visto. Hubo dos cosas que Rivaquina cambió, además de cómo recibir el servicio. Además, por fin vi que ella estaba golpeando no tan plano, sino como que envolviendo más la pelota en su derecha cruzada. Y eso la hizo que diera un ángulo más cerrado a su derecha, y además no tan profundo como siempre pega. Entonces eso hacía que Zabalenka, que la estaba esperando retrasada, entonces tuviera que moverse no solamente para adelante, sino para un lado para poder contrarrestar esa derecha, y entonces la sacaba mucho de la cancha, no solamente de lado, sino que además estaba trayendo un poquito hacia el frente. Entonces, eso yo no se lo había visto a Rivaquina pegar envolviendo la pelota, ¿no? Con top spin, pero no solamente con top spin a la Rafael Nadal por acá arriba, sino además cruzando mucho, que hace que la bola no solamente tenga spin, sino que además tenga spin lateral. La verdad, eso yo no se lo había visto, lo hizo muy bien. Y otra cosa, esa fue la primera cosa. Y la segunda cosa que agregó Rivaquina en este juego, que yo no se lo había notado mucho, es que además empezó a pegar con más paciencia. Hubo muchos golpes en los cuales ella ya no pegaba un cañonazo simple y sencillamente al ahí se va, sino que además cuando se veía un poquito comprometida, se tomaba su tiempo y pasaba la bola con menos velocidad, pero con más margen para que no se le fuera de fondo. Entonces, esas dos cosas yo creo que mejoraron muchísimo, muchísimo el juego de Elena Rivaquina, y, y eso permitió dañar más a Zabalenka, que en un principio, en la primera parte del juego, como hasta la mitad del segundo set, se estaba echando demasiado hacia atrás, obviamente por el servicio de Rivaquina, pero además en los golpes estaba demasiado hacia atrás. Entonces, eso dejaba que las bolas que ella golpeaba quedaran muy cortas, y era cuando Rivaquina la estaba precisamente atacando. Otra cosa que noté también de Rivaquina, que no es una corrección, sino como que, o sea, que no es algo que ella agregó, sino más bien una corrección, perdón, es que por fin la vi que se estuviera agachando, que estaba ella muy baja, pegando, lo que le permitía pegar precisamente con más profundidad y con más ángulo, porque como habíamos dicho anteriormente, Elena Rivaquina pega muy parada, pega muy alta, pega muy recta. Entonces, sí, eso los cañonazos se lo permiten porque puede agarrar la bola muy flat, pero si te agazapas, entonces eso permite también que tengas mucho más posibilidad en los ángulos, y además un centro de gravedad más bajo que te permite moverte mejor. La verdad, fueron unos ajustes menores y unas inclusiones al juego de Rivaquina que la verdad le permitieron jugar mucho mejor, mucho más sobria y con menos errores. La verdad es que yo no sentí que cometiera Rivaquina muchos errores, y eso obviamente a la larga te da mayor ventaja, ¿no? Entonces viene Rivaquina, 5-3, juega su servicio Arina Zabalenka 5-4, y a partir de ahí Rivaquina sirve para campeonato y tiene un juego espectacular. De hecho, cierra el campeonato con un
con un saque as, que es su marca registrada, ¿no? Entonces, eso la verdad yo creo que habla mucho de cómo ha estado trabajando Rivaquina. El año pasado tuvo casi 600 servicios aces en el año, y obviamente fue la jugadora que más aces tuvo, y este año también va súper bien. Se ve que ella siempre va a estar arriba en esta estadística. Entonces, así terminó el juego. La verdad es que Arina Sabalenka tuvo oportunidades. Obviamente, ir arriba en el tercer set 3-0 es la mayor oportunidad. Y no sentí que fuera por un error mental o por una caída, que se lo vimos 2 o 3 veces que lo tuvo en el torneo, pero lo vino corrigiendo en los últimos partidos. No creo que fue porque Arina Sabalenka se cayó, más bien que Rivaquina empezó a ajustar las cosas que había dejado de hacer al final del segundo set y al inicio del tercero, y le quitó, como dijo Chris Evert, le quitó la raqueta, le quitó la pelota de la raqueta a Sabalenka, y eso incomodaba mucho a Sabalenka porque ella está acostumbrada a ser la que manda en los intercambios, en los golpeteos, y Rivaquina simple y sencillamente no la dejó. Empezó a servir muy bien, y con la combinación de servicio más derecha era suficiente, o fue suficiente, para darle el campeonato en este primer Grand Slam del año. Eh, termina el partido, Rivaquina va a celebrar con su equipo. Ahí siempre hay, o va a haber por un tiempo, la controversia un poquito con su entrenador, Stefano Bukov, por lo que pasó el año pasado. No sé si ustedes lo sepan, pero la WTA suspendió por 8 meses a Stefano Bukov por conducta inapropiada con Elena Rivaquina, y nunca se estableció bien qué es lo que pasaba, ¿no? Decía Pam Shriver que Stefano era demasiado agresivo con ella, que la trataba mal, que le decía cosas inapropiadas, eh, pues bueno, por eso fue la suspensión, y ahora, cuando llega la premiación, a mí me dio mucha curiosidad, yo no lo había visto, que hubiera un premio al coach de la campeona, y entonces pasó en la ceremonia Stefano Bukov a recibir su premio por parte del Australian Open, y hubo un momento ahí medio tenso porque yo pensaba que la gente iba a reaccionar de una forma, que a lo mejor lo iban a buchear por lo que se ha mencionado, y la verdad es que no pasó, afortunadamente. ¿Por qué? Porque yo creo que la única que realmente hubiera estado afectada por eso sería Elena Rivaquina. Y ella siempre negó los alegatos de abuso psicológico y demás, siempre los ha negado, siempre ha dicho que no es cierto, siempre ella ha dicho que ella está a gusto con Stefano Bukov. En la conferencia de prensa del final, ella mencionó que lleva 7 años con él, entonces que ya se conocen perfectamente. Entonces, ese momento fue un poquito de nervios, para mí por lo menos, supongo que para varios, supongo que para Bukov, supongo que para Rivaquina, pero la verdad es que ojalá ya dejemos este punto en el olvido, y que eso le permita a Rivaquina liberar eso de su mente, y que explote todo el juego que sabemos que ella tiene. Estaba ahí gente que la estaba viendo, estaba el director del tenis de Kazajstán, estaba obviamente algunas de las campeonas anteriores, la que entregó el trofeo fue um, ¿cómo se llama? Jennifer Capriati, estaba ahí Kerber, estaba ahí Martina Navratilova. Entonces, yo creo que fue un ambiente perfecto para Rivaquina, obviamente por haber ganado, pero también porque no hubo ni controversias, ni hubo problemas de hindrance, ni de ni de dobles, nada, o sea, no hubo realmente nada de drama en este partido, y eso, la verdad, yo creo que le da ese gusto extra a todos los que nos gusta el tenis, que queremos ver tenis y no queremos realmente controversia. La verdad, fue un torneo redondo para Elena
Rybakina. Ojalá esto le permita continuar para el futuro y la verdad no hay nada más que aplaudirle, ¿no? Como les decía, es el segundo campeonato de Grand Slam para Elena Rybakina. Ella ganó Wimbledon en 2022 contra Ons Jabeur y es el quinto, y otra estadística que me llamó mucho la atención, que es el quinto Grand Slam seguido que tenemos una nueva campeona. Desde Madison Keys el año pasado en el Australian Open, con Coco Gauff en Roland Garros, con Iga Swiatek en Wimbledon, con Aryna Sabalenka en el US Open, y ahora otro Grand Slam con nueva campeona. Esto es a lo que nos hemos referido en alguna ocasión, de que parece que nadie toma la batuta en la WTA, no hay nadie que esté realmente completamente dominando. Aryna Sabalenka ha estado ahí, pero no ha podido reflejarlo en gran escala como Serena Williams, como Steffi Graf, como alguna de ellas. Ahorita yo creo que está demasiado abierto el tenis en la WTA y yo creo que eso le pone un poquito de la sal y pimienta para que todas estén dando siempre lo máximo. Entonces, pues bueno, no queda nada más que platicar. Muchas felicidades otra vez a Elena Rybakina, muchas felicidades a Stefano Bukov. Vamos a ver qué pasa mañana con los hombres. Y pues bueno, cualquier comentario que tengan, por favor, háganmelo saber. Únanse a la conversación, los invito. La verdad, yo creo que quiero saber de su opinión. Y pues bueno, aquí estaremos otra vez mañana dando nuestro comentario final del Australian Open con la final varonil entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Bueno, pues les agradezco a todos y nos vemos mañana para el siguiente video.